Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Para esta manualidad precisaremos una tijera, tela roja, una tela así de este color, viene una tela negra, un cartón así como este, un blister así vacío de aspirina, un pedazo de alambre, una tapa así como esta y hilo para coser. Vamos a dividir el alambre en 3 trozos, con esto vamos a hacer el gorro. Vamos a ayudarnos con la tapa y la vamos a hacer forma redonda. Y así nos tiene que quedar. La otra alambre la vamos a colocar así de esta manera. Y con este alambre le vamos a hacer los brazos. Vamos a marcar con una lapicera lo que va a ser el gorro. De esta forma lo vamos a cortar con una tijera. Con esta haremos otra igual. Y así nos tiene que quedar. Por estos dos bordes lo vamos a ir cosiendo. Una vez terminado, lo vamos a dar vuelta. Vamos a probarlo como tiene que quedar. Y por este círculo lo vamos a coser. Y así nos tiene que quedar.
Vamos a usar la tela negra para hacer la cara. Y de esta manera lo vamos a coser. Una vez hecho eso, así nos tiene que quedar. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. De esta parte del brazo sacaremos para el otro. Acá ya tenemos pronto cómo irá el diseño. Vamos a unir la parte de la espalda y la parte del pecho, todo por sus costados. Y así nos tiene que quedar. Lo daremos vuelta. Lo colocaremos. Esta parte irá de esta manera. Le colocaremos las mangas, irán así de esta manera. Le coseremos los bordes y así nos tiene que quedar. Uniremos las tres partes a la parte negra. Le colocaremos la otra tela que va a ser la bufanda. La coseremos por el lado de atrás. Y así nos tiene que quedar. Va tomando forma.
Con el blister de aspirina le vamos a hacer los ojos. De fondo usaremos el cartón. Recortaremos 2 círculos. Acá ya tengo las 3 partes que precisamos. También unos círculos chiquitos negros. Yo los pegaré con silicona. Y así nos tiene que quedar. Con la tela negra haremos también esta forma. Esta irá pegada acá, también con silicona. Una vez pegada, así nos tiene que quedar. Con un pedazo de cartón gris le he hecho unas orejas. Es muy fácil realmente. Y por acá la voy a pegar. Y acá sigue tomando forma. Le doblaré lo que sobra para adentro para que queden como unos dedos. Así, de esta manera. Le colocaremos la tapa, un orificio en el medio. Regularemos el largo que queremos y lo pegaremos con silicona. Acá en el final les muestro cómo lo hice. Y esta es la medida. Por acá le hice el tope con un pedacito de cartón y ya le pegué y quedó genial. Le vamos a doblar los bracitos de la forma que ustedes quieran, así como el gorro también. Espero que les haya gustado, que se suscriban, que me dejen un like y hasta la próxima y muchas gracias.